Creo que mi presentación en esto no es necesaria, simplemente me gustaría decir que yo estoy aquí porque después de muchos años cercano a la figura y al pensamiento de Antonio García Trevijano, he creado un grupo de estudio cuyo nombre es el Ateneo de la Libertad Política Colectiva, que está centrado en el estudio de esta persona. En la conferencia de hoy, que va a tener una duración superior a la anterior, vamos a hablar principalmente de tres temas en torno a esta figura. Primero, y por referencia a las personas del pueblo de Alhama de Granada que han venido hoy a allá, voy a hablar sobre su figura, sobre su nacimiento en este pueblo y cómo transcurrió su vida desde, como digo, su nacimiento hace hoy 99 años. Después hablaré de su pensamiento, que no se entiende sin hablar previamente de su obra. Y después hablaré sobre su legado político, de acción e intelectual, que tampoco se entiende sin su obra. Les animo a que todas las preguntas que tengan me las formulen. Voy a dejar un tiempo bastante generoso para hablar de lo que ustedes quieran, puesto que, de la misma manera, en el Ateneo de la Libertad Política Colectiva, yo me vi completamente incapaz de crear una estructura con profesores y alumnos. Tampoco yo soy capaz de decir qué temas de la obra de García Trevijano deberían interesarle a ustedes o no. Serán ustedes los que lo digan. Yo daré unas pinceladas, pero empezaremos. Bien. Hoy también tenemos otra efeméride, y es que hoy, hace exactamente 9 décadas, comenzó en España la Guerra Civil. Esa Guerra Civil no comenzó aquí en Alhama de Granada, sino en el norte de África, cuando parte del ejército de la República, liderados por una serie de generales, de los cuales el que finalmente se hizo con el liderazgo político de ese alzamiento fue Francisco Franco, se alzaron contra el gobierno de la República. En una guerra posterior, de 3 años de duración, salió un régimen autoritario que duró en España hasta el año 75. Y nuestra historia de hoy, la historia de Antonio García Trevijano, no tiene sentido si la empezásemos el día de su nacimiento. Vamos a empezarla un día de lo que luego se llamó la transición. Antonio García Trevijano, en esa época, luego veremos cómo, se había convertido en el líder principal de la oposición al franquismo. Eso le valió estar en la cárcel de Carabanchel, hoy cerrada. Cuando él sale, se reúne con los representantes de las principales fuerzas políticas opuestas al franquismo, Comisiones Obreras, Partido Comunista, y el tema que tratan es la acción decisiva que van a llevar a cabo para derribar a ese régimen de poder. Antonio García Trevijano propone una huelga general. Los delegados de Comisiones Obreras, después de muchos años de sufrimiento, de la clandestinidad, de prisión, de represión del franquismo, de torturas, dice, esa situación es muy grave. Lo has pensado bien, dice García Trevijano, sí. Más grave es la situación política en la que se encuentra España. En ese momento toma la palabra el delegado del Partido Comunista y dice una frase que García Trevijano dijo que define completamente la época de la transición española. Dice, no podemos hacer una huelga general. Dicen, ¿por qué? Dice, porque imagínate que triunfamos. ¿Qué hacemos? García Trevijano dice que esta época resume el espíritu de la transición. Unas fuerzas políticas que después de 40 años de haber perdido a muchos compañeros, de haber sufrido la opresión del franquismo, no querían el poder del Estado que Franco había ostentado desde la Guerra Civil. Querían pactar con los que estaban dentro de ese Estado. No querían constituir un nuevo sistema político. Querían un franquismo del que ellos formasen parte. Por eso, España, hoy en día, no es un régimen político democrático. Y García Trevijano se dio cuenta de que lo que había faltado en España no era solamente, una constitución democrática. Lo que había faltado era la libertad política colectiva. Un concepto tremendamente complejo a nivel intelectual, pero que lo podemos resumir de una manera muy sencilla. La condición que se tiene que dar en una sociedad organizada políticamente para que esa sociedad pueda escoger, sin ninguna autoridad por encima de ella, su forma de gobierno y su forma de Estado. Eso es lo que estaban rechazando los representantes del Partido Comunista, Comisiones Obreras y del resto de miembros de la oposición al franquismo. Pero como digo, empezaremos por el principio. Antonio García Trevijano no nació aquí, en Alhama de Granada, en el año 1927, hace hoy, como digo, 99 años. Su familia pertenecía
al mundo del derecho. En toda su familia, sus abuelos maternos, paternos, está realmente toda su trayectoria profesional y política. Una de sus abuelas, que es muy curioso, tenía una empresa de exportación de frutos secos a los países escandinavos, lo cual para la época bastante poco habitual. Su abuelo había sido compositor musical. Su otro abuelo y su padre habían trabajado en diversos cargos de la administración pública. Su abuelo, por ejemplo, había sido diputado por Cortes, por la diputación de aquí de Alhama de Granada, y muy cercano al partido liberal de Mateo Sagasta. El padre de Antonio García Trevijano era registrador de la propiedad y por lo tanto tuvo que desplazarse mucho por la provincia de Granada y por Andalucía. García Trevijano tenía una memoria prodigiosa. Eso, los que habéis visto conferencias suyas lo sabéis, porque nunca se presentaba con nada escrito, siempre lo decía todo de mismo artículo. Sacó unas oposiciones en muy poco tiempo, un gran estudioso, una erudición muy grande. Bien. Esa memoria prodigiosa, hoy en día, nos da mucha información sobre su vida familiar, porque ya está publicada. Él recordaba la proclamación de la Segunda República, aquí en Alhama de Granada. Recordaba un ambiente de fiesta que había sido interrumpido por unos gritos de dolor grandes. Eso se debía a que las personas más acomodadas de aquí de Alhama de Granada habían soltado unas realas de galgos para que persiguiesen a los gatos por las calles del pueblo y comenzasen un caos muy grande que acabase con ese júbilo por la proclamación de la Segunda República. Lo siguiente que recuerda García Trevijano, ya de la Guerra Civil, es la famosa maniobra de Queipo de Llano, general sublevado, que para tomar rápidamente el control de Andalucía llevó a cabo una campaña en la cual quería dar un gran golpe de efecto. En lugar de dividir sus efectivos entre todos los pueblos, cogió un gran contingente que él fue paseando por toda la provincia. De esa manera daba la sensación de que los sublevados tenían mucha más fuerza. Eso lo recordaba García Trevijano, pasar grandes filas de personas. Bien, él decía que esto le impactó mucho. También el final de la Segunda Guerra Mundial, que él lo siguió ya con bastante conciencia política. El caso es que García Trevijano, también motivado por su trayectoria familiar, se decide a estudiar Derecho. Comienza a estudiar en la Universidad de Granada, como muy joven, con muy pocos años. Para esa época, contaba él, ya había hecho algún acto político. Decía que el primer acto político que había llevado a cabo había sido tirarle un cubo de basura a unos falangistas mientras cantaban el Cara de Sol en el patio de su instituto, el Instituto Padre Suárez de Granada, que a día de hoy sigue en el mismo sitio en el que estáis, se puede ir. En todo caso, él durante la carrera de Derecho ya empezó a gustarle mucho el derecho romano, empezó a generar una gran erudición, pero sobre todo cuando terminó la carrera de Derecho entró en contacto con los primeros padrinos políticos que él iba a tener en el futuro, que son principalmente dos. El catedrático de Derecho Mercantil de aquel entonces, que le firmó un documento que le autorizaba para ir a Madrid a buscar a un preparador de oposiciones para opositar a la cátedra de Derecho Mercantil. García Trevijano le hizo caso, llegó y le dijeron: tú eres un gran profesor de Derecho Mercantil y te había probado a dar clase durante un año, pero no vas a sacar la oposición. Y dice: ¿por qué? Dice: porque hay 10 por delante de ti en la antigüedad y tú no lo vas a sacar. Y dijo García Trevijano: entonces, si el mundo del derecho, el mundo universitario, no se rige por los conocimientos, sino por la antigüedad, a mí ese mundo no me interesa. Yo soy joven, me dedicaré a otra cosa. En este momento, su padre le habían diagnosticado un cáncer terminal. Y su padre siempre le había dicho que a él le había dado mucho orgullo tener un hijo que fuese notario. Por lo tanto, García Trevijano decide preparar las oposiciones a notario. Y las saca en muy poco tiempo, él decía, para satisfacer la ambición de su padre, a quien quería mucho, el republicano. En esta época conoce a otro catedrático de latín de la Universidad de Granada, Antonio Fontán. También muy joven. En esta época, a diferencia de hoy, los catedráticos de universidad eran muy jóvenes. Había mucho menos personal universitario. Y la guerra civil había acabado con muchos de ellos, desgraciadamente, sobre todo los republicanos. Antonio García Trevijano, ya notario, y Antonio Fontán traban una gran amistad. Y Antonio Fontán un día le dice: vente a esta conferencia que se va a celebrar aquí en Granada porque quiero que conozcas a alguien. Esa persona a la que conoce Antonio García Trevijano es Rafael Calvo Sotelo. En ese momento, una persona importante dentro del régimen franquista, de alineación política demócrata cristiana, pero que con palabras muy hábilmente escogidas le dio a entender a todos los que estaban presentes, y eso le dice García Trevijano, que el franquismo no era un bloque homogéneo, sino que había muchas familias políticas, que en esa dictadura no se podía dedicar cualquiera a la política, pero que los que se dedicaban a ella
tenían las mismas pugnas que vemos hoy en día. Lo que pasa es que mucho más secretas. García Trevijano ahí se dio cuenta de que el franquismo podía llegar a no terminar por causas, digamos, naturales o de agotamiento político. Y eso él lo tuvo muy en cuenta. García Trevijano ya decía que tenía una gran vocación política y él quería dedicarse a ello. El ejercicio de la notaría le iba a permitir estar en contacto con todas las clases sociales. Los burgueses, los obreros, los agricultores, la iglesia. Un notario conoce a todo el mundo en un pueblo. Y eso él lo quería utilizar para desarrollar su formación intelectual y tener, como ha dicho Manu, que lo admiro mucho, un gran contacto con su esfera local, su esfera municipal, conocer las relaciones de poder de verdad, ya que él decía en esta época que las relaciones de poder salen fundamentalmente del ámbito vecinal. Ahí es donde está la política que a cualquiera le resulta evidente y la conoce. García Trevijano pidió como destino Montalbán, que abarcaba también Teruel y otra serie de ciudades. Se hizo bastante famoso y ganó bastante dinero porque consiguió resolver un asunto que estaba parado desde hace mucho tiempo, que era la distribución de las minas de carbón de Utrillas. Él lidió en este procedimiento que implicaba dividir no solo las tierras en la superficie, sino también las subterráneas, y se hizo bastante famoso. Sin embargo, él decía que en esta época industrial, digamos, campo de la provincia de Aragón, había mucho miedo y mucha desconfianza. Él no estaba consiguiendo tener las suficientes oportunidades para convencer y conocer a todas las personas que le había gustado en este momento. Por lo tanto, decide pedir el traslado. Él ve que tenía una formación intelectual muy grande y muy sólida, estudiaba 12 o 18 horas al día como una consecuencia del hábito que tenía de la preparación de las oposiciones, pero que le faltaba el contacto personal, que él era un notario que vivía apartado de los demás y que él quería irse a un sitio en el que la gente le enseñase más sobre la política. Y pide el traslado a Jarandilla de Gaber, porque ahí había un movimiento campesino cuyo objetivo era sustituir los cultivos de esa zona por cultivos de regadío que tenían un rendimiento económico mucho mayor. Trevijano, con sus adaptaciones notariales, consigue hacer esto y lo lleva a cabo. En 1959 hay una huelga campesina enorme en la que García Trevijano había contribuido, digamos, a impulsar. Y el resultado fue una victoria total de los trabajadores. Y también para García Trevijano hacerse bastante famoso y bastante conocido. En este pueblo, los propietarios de estas tierras, que habían tenido que ver que ahora tenían que dar el doble de jornal a los agricultores, le empezaron a hacer la vida imposible. Se ganó su enemistad. Pero no hay nunca nada malo sin algo bueno. A raíz de esto, y al ver que él se mantenía así firme, empieza a recibir contactos de personas, digamos, de alta alcurnia. Un día le habla Rafael Calvo Seret y Antonio Fontán y le dicen: tienes que conocer a alguien que ha mostrado interés en ti. Y ese alguien era don Juan de Borbón, abuelo del señor que tenemos aquí. Don Juan de Borbón le dice que él tenía interés en que en España, después del franquismo, hubiese una monarquía constitucional que resumiese un poco las ideas liberales y demócratas cristianas de la facción política a la que él pertenecía, y a la que pertenecía también Rafael Calvo Seret. García Trevijano se presenta como republicano en Villa Giralt, que es donde vivía don Juan en el exilio. Dice: yo soy republicano, pero entiendo que esta monarquía puede ser una buena opción para conquistar la libertad de España después de que se acabe el franquismo, y acceden a colaborar puntualmente. Desde este momento tienen una muy buena relación. García Trevijano, que era ya en este momento un político bastante inteligente, dice: yo no me puedo convertir en una especie de consejero anónimo de un monarca. Tengo que tener una pata en cada sitio. Él dice que se le ocurren tres opciones. Se le ocurre la vía burguesa, que él había comprobado por una experiencia que tuvo en la cual el franquismo le invitó a participar en la redacción de una ley de administraciones públicas, y él dijo: y el general Franco estará sometido también al alcance de esta ley. Al ver que todos los que había ahí presentes, abogados y tal, se lo tomaban un poco a broma, dijo: entonces yo no hago más el ridículo, y se marchó. Luego estaba la vía estudiantil. Él iba mucho a Barcelona y tenía contactos con el movimiento estudiantil. De hecho, iba desde Zaragoza, donde se produce una anécdota bastante curiosa, esa es la razón de que tenga aquí de sombrero, que yo no uso habitualmente, que fue que él, con un sombrero como estos, estaba paseando por las calles de Zaragoza con su coche, un coche muy caro, un Pegaso de esa época, de los primeros deportivos que se vendieron en España, y le para una persona y le dice, pensando con ese color que tenía moreno de ser notario que está moviéndose por ahí, con ese coche tan caro y con ese sombrero, le dice: ¿tú qué eres, mexicano? Y García Trevijano
dice, pues le voy a tomar el pelo a este. Dice, sí, soy mexicano. Bien, se hace amigo de esa persona y esa persona no era otro que el rey Juan Carlos, que estaba en ese momento haciendo el servicio militar en la Academia de Zaragoza. Esto dio lugar a una anécdota que después, cuando Juan Carlos le comentó a su padre a quién había conocido, le dijo a su padre, pero estás tonto, si ese de García Trevijano y ese mexicano no es, porque ese es republicano, está tomando el pelo. Para que veas que García Trevijano siempre tenía esta especie de retranca andaluza también muy típica. En fin, el caso es, García Trevijano en este momento decide que la notaría no es para él y que tiene que estar donde está el movimiento obrero. Y toma una decisión drástica, que yo no la conocía y me sorprende mucho. Porque él dice, me doy cuenta de que en España, en una sociedad en la cual, a diferencia de hoy, no intenta disimular las diferencias de clase social, esta sociedad las acrecienta. Busca que se note lo máximo posible. Y por lo tanto a mí, que soy un notario, que soy conocido, que tengo dinero, nunca podré formar yo un movimiento obrero. Y se le ocurre una cosa. Habla con algunos amigos suyos y le dice, estoy buscando una empresa para formar un movimiento obrero, pero no me voy a ir ahí con mi identidad, necesito un pasaporte falso y una casa y una vida paralela. Se la consigue y García Trevijano decide infiltrarse en la SER de Barcelona para formar allí un movimiento obrero independiente. Y ustedes dirán, ¿por qué no comisiones obreras? En esa época ya estaban tratando de infiltrarse, pues precisamente por eso. Dice García Trevijano, la estrategia de comisiones obreras de infiltrarse en el sindicato vertical va a hacer que estos sindicalistas se olviden de lo que es la libertad política. Solo van a saber ganarle la batalla al derecho del franquismo. Y el franquismo siempre conservará ese poder. Sirve para conseguir ellos mejoras salariales y demás, pero no para cambiar el sistema político. Él decide hacer un movimiento ajeno. Uno de sus amigos le dice de broma, dice, hombre, ahora el riesgo que tienes es si con tu identidad falsa te enamoras de un obrero de la SEA de Barcelona. Y él evidentemente se lo toma a broma. Pues fíjense qué casualidad que al poco tiempo, justo antes de hacer este cambio, García Trevijano conoce a la que sería su futura mujer, que se casan 3 meses después. Una francesa, también media izquierda, pero de clase alta. García Trevijano no se ve capaz de coger su matrimonio y obligar a su mujer a vivir una vida de clandestinidad y, digamos, expuesta a las persecuciones del franquismo. Y decide trasladarse a Madrid, donde abre un bufete de abogados. Bien, aquí es donde empieza la acción política de García Trevijano. Con la conexión de Don Juan, él intenta hacerse aliado de todas las facciones políticas importantes que van a tener algo que ver con la oposición al régimen de Franco. Lo primero que él hace es, ante esta idea de no poder hacer él un movimiento obrero, contacta con los delegados de comisiones obreras. Les ofrece una fábrica de la que él es representante para hacer el primer Congreso Nacional de Comisiones Obreras. Se organiza ahí en secreto y fue un éxito. Aunque después la policía, siguiendo esas pistas, logró detener a algunos de los delegados de comisiones obreras. También García Trevijano toma una decisión. Él se da cuenta de que, como los medios publicitarios, los medios de prensa del franquismo, pertenecían a distintas facciones políticas, él dice, uy, puedo explotar las peleas entre estas facciones para que a mí me favorezca y convertir algunos de estos diarios en diarios independientes. Y se le ocurre hacer eso con un periódico que existe en ese momento, que es el Diario Madrid, un diario de tirada local. El Diario Madrid estaba presidido por unos falangistas, una parte de la Falange. Pero él convence a Rafael Calvo Soler y Antonio Fontán, que habían sido sus amigos, para hacer una operación económica en la cual Rafael Calvo Soler pone un gran dinero, Antonio Fontán se hace presidente, redactor jefe del Diario Madrid, y García Trevijano les lidera políticamente, digamos, en la sombra, por decirlo así. Publica algunos artículos y demás. Esto lo hace. Dejamos aquí esta conexión que será muy importante para luego y continúo con lo que les quería decir. García Trevijano también en esta época va haciendo contactos a través de Don Juan, que ya se conocen en persona. Se le ocurre que para que la opción dinástica de Don Juan de hacer una monarquía presidencialista o constitucional tenga éxito, tienen que estar de acuerdo con el ejército. Y, utilizando unos contactos bastante hábiles, utiliza una excusa. En esa época Franco está de cacería, como era muy habitual. Le da un golpe de calor, que tiene mucho que ver con la conferencia anterior. Le da un golpe de calor y se desmaya. Le trasladan rápidamente al hospital. Imaginamos todos nerviosos diciendo, como este se nos muera, ¿qué hacemos? No había ley de sucesión en esa época. Se sabía que España iba a ser una monarquía, pero nada más. García Trevijano habla con el jefe de defensa de Franco y le dice, tengo un plan, lo he escrito, tú ahora lo firmas, y en caso de que fallezca Franco, está todo atado y bien atado, por decirlo así, anticipándonos un poco a esa expresión. ¿En qué consistía ese plan?
que un avión tenía que salir de Madrid inmediatamente a recoger a don Juan, que don Juan presidiese el entierro hipotético de Franco y que a los pocos meses se hiciese un referéndum para hacer una nueva constitución y Italia. Es decir, era una manera como de curarse. Engañó a los generales franquistas porque dijeron, uy, fíjate qué gran servicio quiere hacer que nos ha redactado este plan para salvarnos de esto. Lo firman rápido y corriendo y con eso ya se queda eso allí para, en el caso de que ocurra eso, sacar eso adelante. Y García Trevijano, con el gobierno de Carrero Blanco, sabe que si pasa el fallecimiento de Franco durante ese gobierno, va a poder sacar eso adelante. Él empieza a establecer este tipo de conexión. También, a través de distintos representantes, conoce a todos los partidos políticos que estaban en el exilio, fundamentalmente a Santiago Carrillo, el Partido Comunista. Bien. Aquí han ocurrido muchas cosas y hay un tema espinoso del que quiero hablar, que es la independencia de Guinea Ecuatorial. En el año 1968, el pueblo guineano, colonia de España, vota en un referéndum que quiere ser independiente. Se abre un plazo de un año en el cual se dice que al final de ese año va a haber una constitución para un pueblo guineano independiente, una república independiente de Guinea Ecuatorial. La idea del franquismo es utilizar este proceso para imponer un régimen neocolonial, es decir, un régimen en el cual los guineanos tienen independencia política, pero no la tienen ni cultural ni económica, no tienen banco propio, no tienen moneda propia, no tienen comercio, y España se dedica a saquear sistemáticamente Guinea. Todo esto lo propone el Ministerio del Interior del franquismo. Bien, García Trevijano toma la iniciativa. Traba contacto con una serie de políticos guineanos y les dice hay que hacer una constitución porque lo que se están ofreciendo no satisface, no viene bien para nada. Digamos que García Trevijano, esto sería muy largo de contar, porque la pregunta si queréis lo profundizamos un poco más, lleva a cabo una serie de acciones para que Guinea pueda tener una constitución independiente. Lo que ocurre finalmente es que con la victoria y con muchos problemas políticos anteriormente, con la mediación de la ONU, etcétera, etcétera, Francisco Macías, político guineano, gana las elecciones en Guinea. Pero mete en el gobierno a dos ministros que estaban directamente recomendados por el régimen franquista. García Trevijano dice, has cometido un gran error, yo a partir de ahora no quiero tener nada que ver con esto. Pero se hizo bastante famoso. Luego, unos años después, hubo un intento de golpe de Estado contra Macías y por poco no la cuenta. Uno de estos ministros, de hecho, falleció en ese golpe de Estado. Bien. García Trevijano después asesora a Macías y hace un tratado con un jurista para la creación de un banco nacional, una serie de tratados con Gabón, con Nigeria, con la Santa Sede, tratados con los que le pretendía romper el aislamiento político y económico que tenía Guinea. Él decía que por el orgullo que tenía como jurista de contribuir a la independencia de una colonia y también para que las relaciones entre España y Guinea superasen, digamos, el paradigma político del franquismo y no fuese una vergüenza para la historia de España haber impuesto un régimen neocolonial en un sitio de África. Bien. El caso es que esto hizo que, como era materia reservada todo este tema, no se podía publicar información y tal, el franquismo se la tenía jurada a García Trevijano, pero no podía dar ninguna información de lo que ellos habían hecho. Trevijano fue inteligente, sabía que el franquismo nunca publicaría eso. Y aquí se produce un evento clave, que es el fallecimiento con el atentado terrorista de Carrero. En este momento, García Trevijano toma una decisión. Le dice a Juan de Borbón, a partir de ahora es muy importante que tú levantes la bandera dinástica contra tu hijo. No puede empezar una monarquía habiéndose saltado al titular de los derechos y tienes que utilizar esto para evitar que ahora, en este momento de incertidumbre, gobierne, haya Juan Carlos, que va a ser una continuación del franquismo. Y le dice a García Trevijano, yo voy a conseguir que cuando tú hagas esto, todos los partidos de la oposición te apoyen. Y vamos a unirnos todos en torno a esta reivindicación que haces tú contra el franquismo. Don Juan, al principio está muy confiado, pero rápidamente le para los pies. Unos meses después le dice, nos ha ocurrido algo muy malo, ven rápidamente. Y le dice, Franco me ha quitado los derechos y se los ha ofrecido a Juan Carlos. Juan Carlos ha dicho que los va a aceptar. Y dice García Trevijano, dice, hombre, pues este es un momento histórico, porque ahora o tú te opones formalmente al nombramiento de tu hijo, lo cual es una crisis sin precedentes casi en los últimos 150 años de la historia de España, o abandonas y a ver lo que pasa aquí. Esto no lo podemos saber. Don Juan, al final, cedió a estas presiones. Juan Carlos, y García Trevijano dijo, pues entonces yo ya no tengo nada que ver contigo. A todos los que estaban presentes les dice, sois testigos de que esta monarquía española que se va a imponer ahora es una monarquía sin honor. El padre y el hijo se han traicionado mutuamente, esto ya no lo salva nadie. Por lo tanto, a partir de ahora España, para ser democrática, solo podrá ser una república. Y ahí empieza la historia de la Junta Militar. García Trevijano reúne
en un hotel de París a los representantes de todos los partidos. Tanto el Partido Comunista como la Democracia Cristiana de Calvo Sotelo. Se ponen de acuerdo en unos puntos. Resumidamente, 2 años o 1 año de derechos, de libertades individuales totales, de prensa, de tal, de cual, y después un referéndum de forma de Estado y de forma de gobierno. Monarquía o república, el sistema parlamentario de la Segunda República, otro, el que proponía García Trevijano, lo que sea. Y todos los partidos de la oposición al franquismo aceptan esto. Menos uno, el Partido Socialista. El Partido Socialista tenía sus propios planes. ¿Por qué? No sé si ustedes lo saben, en el año 1974, un golpe de Estado militar derribó a la dictadura de Salazar en Portugal, lo que se llamó la Revolución de los Claveles. Un movimiento pacífico en el cual el Partido Comunista, junto con las máximas jerarquías militares de Portugal, se habían puesto de acuerdo para derribar a una dictadura, sin un solo muerto. Pacíficamente. Todos los políticos de España entran en pánico, pero sobre todo quien entra en pánico es el secretario de Estado de Estados Unidos. Dice, no nos podemos arriesgar a que los 2 países de la península ibérica tengan un régimen de un partido comunista apoyado por el ejército. No nos podemos permitir que todo nuestro flanco oeste, el centro de toda la OTAN, esté expuesto de esta manera. Hay unas conversaciones que ustedes las podrían escuchar de los papeles del caso Watergate, que escuchas en la Casa Blanca, en el que Henry Kissinger dice, tenemos que buscar a una persona en España que nos prometa una revolución antipolítica, no, sino una evolución más gradual y un sistema que nosotros podamos controlar bien. Henry Kissinger va a España y dice, sin ningún problema. Ahí es donde se empieza a fraguar el pacto entre 3 personas. Juan Carlos, Fraga y Felipe González. Felipe González le ofrecen ser él la cabeza de la oposición al franquismo, ser el hombre fuerte de la oposición y por lo tanto una carrera política prometedora después del final del régimen. ¿A cambio de qué? No república, no partido comunista, etcétera, etcétera. Felipe González lo acepta. Tiene un obstáculo, García Trevijano. Muy sencillo. Se ponen de acuerdo en el momento en el que es necesario, en el momento de máxima popularidad de García Trevijano y en el que él había resistido, por ejemplo, el cierre del periódico que yo les había dicho antes, el Diario Madrid, sacan unos papeles en los cuales se dice que García Trevijano estaba implicado en las sentencias de muerte que había firmado Macías en Guinea. Y que García Trevijano era un agente que estaba intentando obstaculizar los intereses de España en Guinea, tal y cual. Y ustedes dirán, no les he dicho que era esto materia reservada. Ningún periódico podía publicar esto. Es un delito muy grave. Bien, Felipe González convence rápidamente a los falangistas que dirigían en ese momento España y que levanta esta materia reservada. A partir de ahora se puede publicar. Al día siguiente, esa difamación. La carrera política de García Trevijano queda tocada. A partir de este momento, él pierde gran fuerza. La Junta Democrática va perdiendo fuerzas, intentan formar otra serie de organizaciones y tal, pero ya se está imponiendo la línea del peso. ¿En qué consiste la línea del peso? Pacto con el franquismo para que los partidos políticos sean legalizados. Frente a la línea que había defendido antes García Trevijano de no, el franquismo no es nadie para legalizarnos. Ruptura, todos somos legales porque todos pertenecemos a la sociedad española. Bien, a García Trevijano le meten en la cárcel, en ese momento evidentemente la oposición se desmoviliza por completo y cuando él ya sale de la cárcel volvemos al primer momento de esta conferencia. Dice huelga general y tal y cual, y ahí ustedes entienden que ya no tenía interés en hacer una huelga general. Luego se producen los pactos de la Moncloa, el Partido Comunista es legalizado con cuentagotas, la ley de reforma política, las primeras elecciones y la firma de la Constitución de 1978. Aquí García Trevijano no había logrado su objetivo de que España fuese una república democrática. Esta traición inicia su pensamiento político por una cosa. Él, antes de que saliese lo de Guinea, como ya habían intentado 2 veces, piensa que van a intentar matarle. De hecho, hubo 2 intentos de asesinato contra su persona. Y se pone a redactar todo lo que él piensa sobre el franquismo, que será lo que explica Don Víctor. Ese es su primer libro, que se llama La Alternativa Democrática. Su análisis de la situación política del momento y lo que él haría si fuese presidente de un hipotético gobierno. Ese libro lo publica en el año 1977. Después de eso, García Trevijano sigue ejerciendo como abogado, pero con un desengaño político muy grande. Pero siendo bastante famoso entre todos los que habían formado parte de la oposición, también en los medios de comunicación. Él había sido propietario de un medio. Se le ocurre una nueva acción que llevar a cabo. Dice, ya no tengo oportunidades dentro de esta oligarquía política que se ha formado, pero puedo intentar, como hice con el franquismo,
que dure lo menos posible. ¿Cómo lo hago? Bien, tengo que conseguir que el periódico de mayor tirada nacional sea contrario a la Constitución. En ese momento era El País. Y dice, ¿cómo lo hago? Dice, pues tengo que comprar el diario El País. ¿Cómo me va a comprar? Está loco, no tiene tanto dinero. Bueno, se le ocurre un plan. Se pone de acuerdo con varios accionistas del país y le dice, vosotros, yo os doy dinero en efectivo para que compréis acciones, esas acciones están a vuestro nombre, con la condición de que no podéis revelar que he sido yo quien las ha comprado y que cuando yo tenga el 51% del país, vosotros vais a serme fieles y yo voy a dirigir el periódico, os voy a poner la línea que yo quiero. De esto, evidentemente, se entera el gobierno, ya en ese momento el del Partido Socialista, de Felipe González, movilizan grandes sumas de dinero para que esto no se pueda llevar a cabo. Pero aquí ya vemos un elemento claro, la idea de que, fracasada la vía política de García Trevijano durante la propia transición, él confía en la vía mediática, poner a los grandes medios de comunicación de España en contra del régimen del 78, en contra de la Constitución. A lo largo de los años 80, él no vuelve a realizar grandes acciones políticas, salvo quizá financiar la campaña del Partido Comunista contra la entrada en la OTAN, que lo financia dándole, creo que eran como... 16 millones. ¿Qué? 16 millones. Gracias. 16 millones de pesetas al secretario del Partido Comunista para que haga la campaña por el no. Pierde. Saben ustedes que en un procedimiento electoral muy marcado porque fue la primera vez que se utilizaron datos, digamos, telemáticos, informáticos y demás. Sí. García Trevijano sigue con su intención de construir un frente común opuesto al gobierno de Felipe González y a la Constitución. Por eso él en los años 90 pasa de nuevo a la acción. Forma la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, la AEPI. A esta asociación se juntan, se asocian intelectuales y miembros de la prensa de los más famosos de ese momento, opuestos al Felipe González y al grupo Prisa. De hecho, el propio Felipe González consideró que esto constituía un intento de golpe de Estado contra él para instaurar una república en España que presidiese García Trevijano. Y empezó una guerra mediática bastante sucia. El caso es, García Trevijano durante este momento empieza a publicar obras. Publica en el año 1993 El discurso de la República, un libro en el que acusa a los partidos políticos de ese momento de estar deseosos de pactar con partidos nacionalistas y de ser traidores a lo que él llama el hecho nacional de España. En el año 1996 publica Frente a la gran mentira, en el que él define por primera vez qué es una democracia, sobre todo con la intención de explicar que España no lo es. García Trevijano en este momento tiene una segunda fase de bastante protagonismo. Dirige prácticamente todo lo que se publica en contra de Felipe González y tiene una importancia grande como hombre, digamos, de miembro de esta élite mediática en España. ¿Cuál es el problema? Cuando se produce la victoria del PP de Aznar, a García Trevijano ya no es útil para esa asociación. Todos le dan la espalda. Ya no es Felipe González, ya es Aznar quien ahorita está jugada para volver a quitar a García Trevijano de la actualidad política. A raíz de esto, él publica Pasiones de servidumbre, un libro en el que dice, después de la victoria de Aznar por mayoría absoluta, dice: estamos en el momento en el que la sociedad española está en su máximo punto de corrupción. Nunca el régimen del 78 ha estado tan legitimado, da la sensación de que hay ese intercambio, este turnismo de los partidos políticos que también ha funcionado en la historia de España. Lo digo con ironía, evidentemente, funciona bien para la clase política, para el pueblo. Y la sociedad española está empezando a mostrar que ya ha asumido toda la corrupción del sistema como propio. Y eso a él le apena bastante. En ese momento se produce el principio de la última etapa política de García Trevijano. Un conjunto de seguidores suyos que habían estudiado su figura, habían leído los libros, le conocían en persona y tal, hablan con él y le dicen: oye, usted ya no está publicando en ningún artículo, en ningún periódico, tal y cual, ¿por qué no publica en Internet? Le abren una página web para que él publique allí sus artículos, a lo cual responde con unas cartas diciendo: acepto el reto, voy a crear un nuevo movimiento político centrado en Internet. Ese es el comienzo del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, a principios de los 2000. García Trevijano desarrolla una actividad intelectual muy intensa en esa época. Él se va a tener que someter a una operación de corazón, que él piensa que es muy probable que no supere. Por eso dice que va a escribir su gran libro, su última obra, su obra maestra, antes de la operación. Se pasa 6 meses aislado, casi en contacto solo con las personas que publicaban en su página web. A los 6 meses publica Teoría pura de la República, que es su obra maestra más famosa. Él preside el MCRC con grandes éxitos, sobre grandes conferencias, un grupo bastante nutrido de personas a su alrededor, hasta el año 2018, en el que fallece. Bien. Hasta aquí la vida de García Trevijano. Creo que lo hemos cubierto todo. Si tenéis dudas sobre algo me podéis preguntar después.
Ahora de lo que voy a hablar va a ser de su filosofía. Es decir, una persona que ha vivido esto, que ha estudiado tanto, que ha tenido esta presencia tanto en la clase política, mediática, intelectual de España, ¿qué pensamiento tiene? Bien, quiero resumirlo en muy pocos minutos porque en este aspecto el pensamiento de García Trevijano es muy amplio, él habló sobre muchas cosas, pero lo que voy a decir es lo siguiente. García Trevijano se da cuenta de que la mayoría de definiciones de democracia, que ustedes verán si le preguntan a algún conocido, incluso a ustedes mismos, tienen mucho que ver con cosas que no representan el espíritu de la democracia, la finalidad de la democracia. La democracia habitualmente se define como voto, estado asistencial o estado de bienestar, libertades individuales, civiles, un estado que gobierne lo público con cierta sabiduría, que redistribuya la renta, este tipo de definiciones. García Trevijano dice no. Tenemos que analizar el poder como unas relaciones que se dan en todos los ámbitos de la sociedad y que encarnan un peligro. Allí donde hay relaciones de poder, sea en una familia, en un colegio, como decíamos antes, en un sindicato, en un partido político o en un Estado, existe el riesgo de que el que tiene el poder lo utilice para oprimir a los demás. Todos entendemos, ¿no? Existe el riesgo de que ese que tiene el poder sea un incompetente y perjudique a los demás porque su incompetencia afecta al resto. También existe el riesgo de que sea un corrupto, que esté pensando más en sí mismo que en los demás. ¿Cómo evitamos esto? Porque evitarlo, por ejemplo, que decirles en una asociación cultural, si a ti no te gusta lo que hay ahí, te vas a otra y no pasa nada, mala suerte. Con el Estado no podemos hacer esto. El Estado es ineludible. El Estado es una entidad burocrática que tiene una libertad de acción que le permite utilizar contra nosotros la violencia, la fuerza. Usted no puede elegir no cumplir las leyes porque no le parecen bien. Las tiene que cumplir obligatoriamente. Ese es el gran problema político que García Trevijano quiere resolver, el mismo que se deriva de la conferencia anterior. El Estado existe. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo evitamos esa opresión, esa corrupción o esa incompetencia? García Trevijano dice, muy sencillo. Siendo que hay gobernantes que controlan el Estado y gobernados que reciben esos efectos, suponemos que si los gobernados controlan a los gobernantes, mucho menos probable que los gobernantes lleven a cabo eso de mala manera. Gobernarles implica saber lo que hacen, poder elegirles, poder echarles, etcétera, etcétera. Eso es la democracia para García Trevijano. Control de los gobernantes por parte de los gobernados. No es gobierno del pueblo, porque si gobierna el pueblo y el pueblo es corrupto, no estamos en la misma. Es control de los gobernantes por parte de los gobernados. ¿Podemos hacer con esto un sistema político? No. Ese control del poder no sabemos cómo institucionalizarlo. Necesitamos mucha técnica jurídica. García Trevijano era jurista, y un buen jurista. Sabía lo difícil que era esto, le había pasado a lo largo de su vida muchos problemas políticos y jurídicos que él había tenido que resolver. Bien, él dice, voy a mirar toda la historia del pensamiento, a ver en dónde veo yo ideas o hechos que me enseñen cómo funciona ese control del poder. Y él se da cuenta de algo. La democracia, que a todos siempre nos han dicho que era ejemplar, la democracia ateniense, tenía un problema. No hablo de la esclavitud también, que por supuesto también. Vamos a pensar que estuviésemos hablando de la democracia ateniense como solo los que estaban en la asamblea. Ellos están allí presentes, deciden directamente. No pueden controlar a los gobernantes porque ya son ellos los gobernantes, están ahí reunidos. No hay control de unos a otros. Hay crítica, hay deliberación, hay debate, hay peleas políticas. No es eso lo que ocurre en el presente. Un país de 40 millones de personas, de 50 que somos ya casi, no puede tener esa forma de gobierno. ¿Qué hacemos? García Trevijano se da cuenta de lo que él tiene que hablar principalmente es del Estado. Y no cualquier Estado. Un Estado de derecho. Un Estado que ejerce esa fuerza a través de leyes. El Estado no hace indiscriminadamente un ejercicio de violencia. El Estado aprueba una ley que se ejecuta y cuyo cumplimiento se vigila. Bien, dice García Trevijano, muy sencillo. Si existen estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, lo que debemos hacer es, primeramente, que el pueblo elija a todos ellos. ¿Cómo? Una votación. Para el presidente del gobierno, una votación de todo, como pasa en tantos países del mundo. Para el Congreso, una elección, una votación. Bien. Además, hay otro requisito. Aquí estamos hablando de que un grupo pequeño de una sociedad va a ser representante de todos, jurídicamente, en el Estado. En una monarquía, siempre se nos ha dicho que ese monarca,
a quien no ha elegido nadie, es capaz de representar a toda la nación española en el exterior. Esto entendemos que no es democrático. ¿Qué control hay ahí si esa persona está ahí por nacimiento? No hay control. Debemos elegirlo entre todos. Bien, podemos aceptar que si se elige de la manera correcta, la elección de un presidente del gobierno, bien, de acuerdo, puede ser democrático, pero la aprobación de las leyes es mucho más complicado. No podemos elegir a una persona para que esa persona elegir, principalmente porque nadie sabe legislar sobre todo. Principalmente porque cada ley es una resolución de un conflicto de intereses. Y dentro de una sociedad política existen muchos más conflictos de intereses que casi que personas hay. García Trevijano dice, necesitamos representación política. ¿Qué es la representación política? Que de la misma manera que escogemos a una persona para que nos mande, que es el presidente del gobierno, que ejecute las leyes, tenemos que elegir a una persona a la que nosotros mandemos para aprobar esas leyes. ¿Qué criterio tiene que utilizar esa persona para redactar esas leyes? Redactarlas y aprobarlas o no, votar a favor o en contra, en función de los intereses de las personas que les han elegido. Evidentemente, es muy difícil que una persona haga eso cuando quien le ha elegido es un partido político. Es decir, si usted está en la lista por Alhama de Granada, por cualquiera de los partidos que hay aquí, ¿qué méritos ha tenido que hacer usted para estar en esa lista? Pues caerle en gracia a la persona que las haga, tan sencillo como eso. Si esa persona que las hace le dice, hay aquí cosas políticas que tú no entiendes, pero tienes que votar en contra de esta ley que va a suponer, por ejemplo, resolver el problema de la climatización en las aulas, esa persona quien votará a favor o en contra. Si esa persona no sabe ni quién es, aquí en Alhama no sabrán quién es. Si se lo cruzan no lo identificarán. Bien, dice García Trevijano, esto no puede ser así. Tenemos que poder escoger a representantes nuestros a los que podamos mandar y revocar, que sepamos perfectamente quiénes son, que estén aquí y que estén en una esfera local que nos permita entender nuestras relaciones políticas como parte de la relación que tenemos con nuestros representantes. Eso es para lo que es para García Trevijano un distrito uninominal, que él le da el nombre en su teoría por la República de mónada. Mónada es pues lo mismo que la célula en la biología. Para formar un organismo, ese organismo está dividido en células. Cada célula de la organización política de un país es una mónada. Un distrito de 80.000, 90.000, 100.000 personas que pueden identificar y para el que se puede elegir claramente a un representante que sepa que está votando y para quién. Eso es el segundo criterio. La representación política. Él considera que con eso está más o menos logrado. Hay un problema. Imagínense que votamos a un representante político y escogemos a un presidente del gobierno. Y ese presidente del gobierno el día siguiente le dice, tú que eres representante de los... tienes que aprobar esta ley que a mí me viene muy bien. Para eso, ¿qué necesito? Que votes. ¿Qué quieres a cambio? Ellos se ponen de acuerdo y se produce esa corrupción que queríamos evitar. Entonces García Trevijano identifica algo. El pueblo no puede estar continuamente luchando contra sus gobernantes. Son una clase política distinta, unos recursos económicos distintos. Y están en el control del Estado. Es una desventaja muy grande. ¿Cómo hacemos que no se alíen entre ellos contra nosotros? Muy sencillo. Creando mecanismos para que se opongan los unos a los otros. Tú vigilas el presupuesto del otro. El otro vigila si tú estás cumpliendo esta ley. A ti se te elige por separado. Una fecha completamente distinta. Se puede presentar quien sea. Es decir, allí donde haya poder, en el Estado, debe trocearse para que se vigilen mutuamente. Para que hagan lo que el pueblo, por su situación de inferioridad material, no puede hacer, que es ese control del poder. Entonces, para García Trevijano, la separación de poderes es un elemento clave de la democracia. Hay más requisitos. Solo con los que he dicho, podríamos llegar a la conclusión que él decía y que era incendiario en esa época. En esta no, que es que España no es una democracia. En España es el Congreso el que elige al presidente del gobierno, no los ciudadanos. Además lo eligen con una serie de pactos que no forman parte de las razones por las que les han votado. Les votan, les dan un cheque en blanco y ellos hacen lo que consideren. El primer año, el segundo, el tercero, si se les quiere echar, no se les puede echar, etcétera, etcétera. Por otro lado, no hay representación política. Los representantes son de los partidos. Los jefes de los partidos hacen las listas. Y esas son las que se presentan. Ahí no elige nada el ciudadano nunca. Solo dice si acepta o no lo que un partido va a elegir. Y García Trevijano dice que este sistema político no es una democracia y que es un estado de partidos, una oligarquía de partidos. ¿Por qué hay tantas oligarquías de partidos en Europa? Muy sencillo. Porque en una Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial,
provocada precisamente por conflictos muy grandes dentro de cada país, dos bloques antagónicos enfrentados y una clase política que había sido derrotada en todos sus extremos por el fascismo, Estados Unidos no puede permitirse que haya democracias en Europa. Necesitan estados que ellos puedan controlar desde el exterior. Y es mucho más fácil controlar a 3 jefes de partido que a 20 millones de personas. Por eso Estados Unidos diseña esto. Pero Estados Unidos no puede llegar y decir: europeos, he diseñado este sistema político para vosotros que es perfecto. Evidentemente le dirían que no. ¿Cómo lo hacen? Se coge a una serie de juristas alemanes, se les dice que diseñen eso que se llama Estado de partidos y que den argumentos de que eso es mejor que la democracia hasta ahora existente. Esos juristas alemanes, que García Trevijano critica en sus obras, es obvio, dicen: el sistema de partidos es mejor que la democracia. No hay representación, pero no hace falta la representación porque esto es democracia directa, porque los partidos representan a distintos sectores de la sociedad, porque no representan a personas, representan ideas. Está representado a los progresistas, los conservadores, etcétera, etcétera. Dicen: no tiene que haber separación de poderes, porque si la sociedad ya ha escogido a este Congreso, ¿para qué lo vamos a separar ahí? Si ese Congreso escoge a un presidente del gobierno, es lo mismo que si lo hubiese escogido el pueblo. Bueno, pues esa mentira tan burda, en una sociedad traumatizada por completo por la Guerra Mundial, puede tener sentido. El verdadero crimen del que se da cuenta García Trevijano es de que en España, en la transición, cuando se sabe que la Guerra Fría no puede continuar muchísimos más años, España escoge exactamente el mismo sistema político. ¿Por qué? Porque el partido que se cargó desde dentro la Junta Democrática estaba financiado precisamente por la Internacional Socialista de Alemania. Esos son los juegos políticos que hay. Y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger. García Trevijano entonces ha definido una democracia. Dice: el camino en política es más importante que los resultados. No se puede llegar a una democracia, por ejemplo, con un golpe de Estado de que entra una persona, porque él ve, por ejemplo, el golpe de Estado de Gaulle en Francia y dice: esto no ha servido. Se ha creado aquí la figura de una especie de ángel de la guardia, sobre todo los franceses, es una democracia. Dice: es necesario que una sociedad estatuya libremente una democracia. Y eso para él es la libertad política colectiva. Tan sencillo como eso. La pregunta le va llevando a la respuesta. García Trevijano, que todo lo que yo he dicho hasta ahora es... no lo quiero llamar simplificación, prefiero que sea un resumen. Sería un error por mi parte si fuese una simplificación, pero bueno. Es lo que dice en Teoría Pura de la Democracia, el libro que publicó con el nombre de Frente a la Gran Mentira. Y él dice: una democracia, con toda la definición que yo he dado, que tiene que haber un gobierno que sea responsable, un gobierno que sea de las leyes, un gobierno constitucional de las leyes, y un gobierno que pueda ser representativo. Democracia es un sistema político que el pueblo estatuye libremente, separando el poder ejecutivo del legislativo, y garantizando dos cosas: la independencia judicial por un lado y el derecho de apelación al pueblo por el otro. ¿Qué es el derecho de apelación al pueblo? Que si en cualquier caso hay un problema de la clase política que se demuestra que la clase política no es capaz de resolver por sí misma, le corresponde al pueblo decidir. Por ejemplo, si se intenta formar gobierno en repetidas ocasiones y no dejan de vetarlo, el problema es ingobernable, García Trevijano considera: perfecto, se disuelven ambas cámaras y el pueblo vuelve a votar. Si no se puede hacer más veces, se redacta una nueva constitución, se hace la medida que se tenga que hacer, derecho de apelación al pueblo. No hace falta entrar en los tecnicismos jurídicos, y esa es la razón por la que estoy hablando sobre todo de la teoría de la democracia, no la teoría de la república, donde García Trevijano sí explica todas las instituciones concretas que él haría en España para que fuese democrática. Porque lo que quiero que entienda es que la democracia para lo que sirve es para que una sociedad que ha conquistado su libertad política la pueda mantener en el tiempo. Que el Estado no acabe con esa libertad política, que no acabe con esa opresión, esa corrupción o esa incompetencia. Que el pueblo siempre se pueda defender de eso. Eso es de lo que hablaba al principio de este bloque. El control de los gobernantes por parte de los gobernados. ¿Resuelve esto algún problema concreto? No. El único problema que resuelve es el de la libertad política colectiva. La libertad política colectiva no es un fin en sí mismo, pero es la herramienta que necesitamos nosotros, que somos los gobernados, para solucionar cualquier problema. Tenía mucho que ver con la pregunta que te hacía antes. Quien sea socialista, quien sea comunista, quien sea de derechas, liberal,
Si quiere algo, un cambio en la situación política, tiene que poder llevarlo a cabo. Si yo quiero viajar, tienen que existir aviones que me lleven. Eso es la libertad política colectiva. Una condición que no es suficiente para resolver los problemas políticos, pero que es necesaria para que esos problemas políticos los resuelva el pueblo. Y eso es una república para García Trevijano. Un ordenamiento político en el cual el pueblo tiene las herramientas suficientes como para gobernar la res pública, la cosa pública, a través de sus representantes y a través de un gobierno elegido libremente. De eso trata la obra de García Trevijano. Todas esto empieza a plantear una serie de dudas, él lo justifica. Como digo, él desarrolla instituciones concretas, habla de cuestiones como, por ejemplo, si los jueces deben ser o no funcionarios, es decir, problemas concretos. Evidentemente eso requiere unos conocimientos, una técnica jurídica que no hay necesidad de hablarla aquí. Lo importante es eso que les acabo de contar. Bien. Si lo recuerdan, les he dicho que García Trevijano, después de haber publicado esto y después de haber hecho innumerables conferencias, fallece en el año 2018. La asociación que él había creado, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, el MCRC, sufre terriblemente por su pérdida. Se acaba yendo mucha gente, acaba habiendo muchos problemas, se hacen programas de radio, de televisión, se intenta difundir esta teoría y demás. A partir de la pandemia, donde se hace quizá más evidente algo que decía García Trevijano, que es la libertad política colectiva es la garantía de las libertades individuales. Lo explico muy rápidamente. La libertad individual no es una libertad positiva de hacer algo, es la ausencia de obstáculos para hacer algo. ¿Vale? Como decíamos en la conferencia anterior, la existencia del Estado en sí mismo ya es un obstáculo para cualquier libertad que tengamos. ¿Por qué? Porque ahí hay unas personas que pueden usar la fuerza para que nosotros no hagamos lo que queremos hacer. Es un obstáculo. Bien, García Trevijano, por lo tanto, dice: cualquier sistema que no tenga democracia, las libertades son solo un regalo, algo de prestado, algo que en cuanto molesta el poder se quita, si ese poder no es democrático. Bien. Por lo tanto, es necesaria la libertad política colectiva para que las libertades no sean meramente derechos, que se pueden quitar y poner. Eso es lo que es decir. Durante la pandemia creo que para mucha gente esto resultó bastante evidente. Y hubo un segundo boom. Muchos de ustedes conocerán la Junta Democrática, una asociación que se creó esos años y que sigue existiendo a día de hoy, que no tiene que ver con la Junta Democrática que creó García Trevijano durante el franquismo, sino de creación más reciente. Yo personalmente, que siempre he pensado que es muy importante conocer bien estas ideas para poder llevar a cabo una acción política buena, y que iniciativas como la que nos ha contado Mario debería contar con el asesoramiento y con la colaboración de personas que, como ha señalado la pregunta de Emilio antes, no se pueden dedicar en cuerpo y alma a una causa concreta, sino que pueden tratar de asesorar para hacer más fáciles todos estos procesos. Y en última instancia llevar al objetivo que García Trevijano quería. Bien, yo he pensado que siempre para eso era necesario hacer algo para informarse, para estudiar la obra de García Trevijano en serio. Por eso, el año pasado, junto con otro compañero, he creado un grupo de estudio que se llama Ateneo de la Libertad Política Colectiva, del que les hablaba al principio. En ese grupo, a lo que nos dedicamos es a estudiar los libros de Antonio García Trevijano. Elegimos un libro, comienza más o menos con el curso universitario. Este libro se estudia capítulo por capítulo en reuniones online. Cada semana la reunión la dirige una persona distinta. Recuerden que al principio les he dicho que yo no me veo en la capacidad de coger maestros y alumnos. La dirige una persona distinta y dice, no cuenta, no da una clase. Dice, oye, he leído este capítulo, esto me ha gustado, esto no lo he entendido. ¿Qué pensáis vosotros de esto? El resto asisten, lo comentan, se ha leído el capítulo previamente, y así, semana a semana, página a página, párrafo a párrafo, vamos estudiando la obra de García Trevijano. Yo estoy muy feliz porque esto me ha permitido comprobar que frente al interés que tienen muchas personas en decir que la obra de García Trevijano es tremendamente compleja y hace falta con gente hiperinteligente que la interprete por nosotros, me he dado cuenta de que todo el mundo ha podido sacar su propia interpretación de García Trevijano. Y buenas interpretaciones, y se aprende mucho. Y estoy muy contento porque a lo largo de este tiempo ya han pasado más de 200 personas por el Ateneo y muchas de ellas han terminado la obra y les ha gustado y quieren seguir el año que viene. El primer año leímos Teoría Pura de la Democracia, por eso ven que tengo muy fresco esto. Este año hemos leído de nuevo Teoría Pura de la Democracia y El Discurso de la República, al menos su primera parte, que se llama Derecho Nacional a la Conciencia de España. La tesis de ese libro es muy sencilla. España no es un proyecto político, ni una ideología, ni un relato, ni un cuento. España es un conjunto muy complicado de hechos históricos
con causas, a veces azarosas, y no necesariamente voluntarias. Algo por lo que hemos nacido, como la familia en la que nacemos. Nacemos en una familia no porque lo elijamos o no porque construyamos un relato de yo he nacido aquí, no, es porque es lo que nos ha tocado. Nacer en una mejor familia es mejor. Ser consciente de que hemos nacido en la familia en la que hemos nacido, lo que se dice tener una familia estructurada, está muy bien. Bueno, pues si todos hemos nacido españoles, o de la nación que sea, vamos a intentar ser una familia estructurada. ¿Cómo se logra eso? No inventándonos lo que es esa familia, diciéndolo tal y como es. No haciendo caso al que dice, no, tenemos que hacer esto porque España tiene que ser de no sé qué, y España tiene que cambiar para ser de no sé cuándo. Que no dejemos que se aprovechen de nosotros, de esa humanidad, tan sencillo como eso. Y muchas otras cuestiones de la que se habla. Este siguiente año, y con esto termino, vamos a leer otros 2 libros. Y quiero anunciarlos aquí antes que en ningún otro lugar. El primer libro que vamos a leer se llama Pasiones de servidumbre. Es el que he mencionado que escribe García Trevijano para decir, oye, tú, español, los comportamientos que ves a tu alrededor y que vemos, por ejemplo, en la conferencia que acabamos de escuchar, no son porque la gente sea muy mala, muy ignorante, no. Las personas no tenemos libertad individual para hacer lo que nos dé la gana en cada momento, ¿no? Estamos muy limitados. Y una de esas grandes limitaciones es el sistema político bajo el que nos ha tocado nacer. García Trevijano hace 60 capítulos de 3 o 4 páginas en las que explica distintos comportamientos que se dan y que no se dan en España y su relación con el sistema político, para decir cómo sería España de distinto si fuese una democracia. Muchos de esos comportamientos, el egoísmo, el miedo, la vanidad que nos hace no implicarnos en una acción política, aunque estemos sufriendo sus consecuencias negativas, eso él lo trata de explicar. ¿Se debe solo a nuestro sistema político? No, evidentemente es muy complicado responder esas cuestiones, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta para diseñar acciones políticas. Es tan sencillo como eso. Ese es uno de los libros que vamos a leer. Después vamos a volver a leer el discurso de la República, pero las 2 partes. García Trevijano, en el Hecho Nacional a la Conciencia de España, dice en la primera carta, España es un hecho. En la segunda carta dice, los partidos nacionalistas se aprovechan de engañar a los demás con respecto a ese hecho. Tercera carta, los partidos nacionalistas saben más de política que los propios partidos nacionales. Se lo dejo así como para que ustedes se metan en el Ateneo a estudiarlo y puedan entender por qué lo dice. Cuarta carta, que surja el independentismo en Cataluña y el terrorismo en el País Vasco en la época en la que surgen es consecuencia de un contexto global, con teorías económicas que están fracasando y otras que están triunfando, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de ello. Pero acaba con una pregunta. ¿Por qué en España, esto lo dicen los señores, ¿por qué en España no hay una juventud, no lo que sé, que sin ser nacionalista española se oponga al independentismo o al terrorismo? ¿Por qué miramos de lado? García Trevijano esboza algunas respuestas, pero dice, a continuación escribiré un segundo volumen de este libro explicando esa cuestión, a la que él llama la servidumbre voluntaria. ¿Por qué legitimamos a aquel que tiene el poder cuando sabemos que ese poder puede hacer daño a nosotros? Y sobre todo, ¿cómo librarnos de ese impulso? Esos son los libros que vamos a leer. El Ateneo yo lo he tratado de diseñar para combatir la ignorancia política, al menos respecto al pensamiento de García Trevijano. Por lo tanto, no saber nada sobre el pensamiento de García Trevijano no es impedimento para estar allí. Todo el mundo puede hacer esa lectura. Hay gente estupenda, gente que lleva en contacto con las obras de García Trevijano desde hace 20 años, que estaba muy desencantada y que ahora se ha querido unir a este proyecto. Y está ahí para ayudarles a ustedes, si entran en la Ateneo. Y en el futuro, ayudar a toda España con nuevas acciones políticas, a las que yo espero que, al igual que en este acto, estábamos haciendo todos los que estamos aquí y han hecho una gran contribución organizando este acto, yo también espero poner mi granito de arena con el Ateneo y espero haber logrado eso en esta conferencia. Muchas gracias.